Buenas tardes, buenos días, poderosos, poderosas. Bienvenidos, bienvenidas a Power. Hoy es jueves y hoy os traigo un directo muy especial. Hoy os traigo a una persona con la que ha estado en mis sesiones, a la que he acompañado personalmente durante un proceso de 3 meses. Estoy de vuelta. Esta es la tercera vez que intento en el directo. Se ha cortado la primera vez, estábamos ya iniciando la conversación y se cortó. Y ahora he tenido que salir para contactar con Isaac a ver qué estaba sucediendo. Y bueno, pues parece que ahora se va a conectar. Entonces, mientras le esperamos, os cuento un poquito. Contactamos con Isaac, bueno, contactó Isaac conmigo a finales de noviembre y hemos hecho un proceso de 3 meses, porque mi forma de trabajar es con procesos cerrados, ¿vale? Hacemos un inicio de proceso hasta 3 meses de duración. Después, a veces, retomamos y seguimos como un poco con sesiones de seguimiento, pero el proceso en sí dura unos 3 meses más o menos, ¿no? Ahora sí que son 3 meses en el nuevo formato que tengo. Entonces, durante esos 3 meses estuvimos trabajando toda digamos, los problemas con los que venía Isaac, que os va a contar él ahora en cuanto se pueda conectar. Y nos va a contar, ¿no? Desde cómo inició las sesiones, desde dónde estaba, cuál era su situación personal, a todas las dimensiones, cómo se sentía, cómo terminó, cómo está ahora después de ese proceso. Sobre todo también qué es lo que ha sentido o ha visto un poco de la forma que tengo yo de trabajar, que es diferente, ¿no? Esto me interesa mucho que lo sepáis, porque hay gente que viene a mí que me pregunta que cómo trabajo, que si soy psicóloga, que si tal. Entonces, bueno, yo siempre ahí hago como una llamada de vinculación para explicar un poco, pero siempre lo que suelo explicar es que yo no soy psicóloga al uso, terapeuta al uso de hacer sesiones y ver el proceso, cómo se da, sino que para mí, cuando contratáis mis servicios, hay un inicio y hay un final que es de duración de 3 meses. Y durante esos 3 meses trabajamos de una forma muy intensa y muy profunda para realmente que podáis sentir una transformación y que podáis sentir que adquirís recursos y herramientas que os permitan salir de esa situación con la que habéis venido con más seguridad, más confianza, más fuerza, más conexión con la vida y sobre todo más conectados con vuestro bienestar integral, ¿no? De que de alguna manera podáis aprender a poder escuchar vuestro cuerpo, a poder transformar vuestro diálogo interno en un diálogo más poderoso, que no sea tan limitante, ni a poder controlar esos bucles de pensamiento, porque los bucles de pensamiento son los que nos llevan a un estado emocional de baja frecuencia, de baja vibración, que nos mantiene en la limitación, que nos mantiene en la parálisis, en la desconfianza, la inseguridad, el miedo, todo esto, ¿no? Que podamos también, también ofrezco la forma, ¿no? Para que podáis aprender a escuchar vuestras emociones, a vivir vuestras emociones de manera que no tomen el control, ¿no? Que esas emociones como la tristeza, el enfado o el miedo no sean la que toma el control y toma el mando de vuestra vida. Y también recursos y herramientas que os permiten conectar con vuestra sabiduría interior, ¿no? Con vuestra intuición, que es esa la que os guía y la que os da las respuestas a esas preguntas que dices es que no sé qué hacer. Entonces al final es un trabajo muy profundo en el que es como una especie de entrenamiento en el que tú vas aprendiendo a escucharte y que tú, hola Isaac, venga, pues te mando la invitación, Isaac. Y es un proceso así, ¿no? Para poder... aquí está, Isa. Hola. Hola, A ver, Mercurio retrógrado, dicen. de la tecnología, pues Bueno, pues
Ya estamos aquí. Bienvenido. Volvemos a empezar de nuevo porque el otro directo lo he borrado, ¿vale? Entonces, Vale. bienvenido, Isaac. Muchas gracias por estar aquí. Un verdadero placer, sobre todo que te hayas atrevido y que te hayas animado a dar este testimonio y ofrecer un poco compartir aquí tu experiencia de lo que ha sido este paso por reencontrarte y mi acompañamiento. Así que nada, vamos a dar paso porque sé que tienes un poco de prisa, que al final con todo esto se alarga un poquito. Sí, Cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí a reencontrarte? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estabas tú? ¿Cuál era tu pues, proceso? pues bueno, estaba en bucle constante y muy triste y Mm, muy poca energía, desconectado del cuerpo y todo el rato en la mente. Y, y bueno, desordenado y con todo un poco paralizado. Es verdad que, bueno, que durante todo el tiempo anterior había hecho cosas y había pues recolocado algunas cosas o había algunas cosas que empezaban a arrancar, pero mm, también es verdad que, bueno, en algún momento, como sabes, que empecé un poco, digamos, a conectar o a coger energía, pues tuve el accidente entrenando mm, con la moto y mm, eso fue como otro golpe para caer abajo de todo otra vez y, y aunque alguna cosa empezaba a moverse, las otras estaban mm, sobre todo, eh, mm, muy, eso. mm. Para contextualizar un poco, voy a contar un poco de cuál era tu Ujú. situación sin entrar en detalles, pero tú venías de un Ujú. proceso de duelo por separación, Sí, ¿vale? Y entre medias de ese duelo tuviste un accidente de moto que te sí, lesionó. Tú eres bombero además, entonces sí, eso a nivel físico como que te generó como mucho mal, pues cualquier accidente, cualquier persona que tiene un accidente, pues le genera mucho malestar, pero en tu casa que eres una persona muy física, que trabaja además con sí, el cuerpo, que todo fue como además que ujú, agrandó mucho más todo el proceso, digamos, de duelo, porque era como además no puedo trabajar, no puedo hacer deporte, no puedo, ¿no? Entonces como que era un proceso complejo, ¿no? A todos los sí. niveles. Sí, porque lo poco que había salido de ahí, que fue pues gracias al deporte de la moto, Mm, lo poco que, mm, eh, que hasta entonces además no me había atrevido a hacerlo. Es mm, decir, si yo empezaba la temporada en mayo, pues la mm, empecé a mediados de agosto. mm, mm, Y luego a finales de agosto ocurrió el accidente y, y fue como otra vez volver al principio, al punto de partida. mm, Sí que mm, había algunas cosas externas que habían empezado a andar que ya estaban atascadas de antes, pero eh, y cosas que sí, que se había hecho trabajo previo con el pasado, pero el mm, tiempo presente mm. era eso. Sí, Sí, yo recuerdo tu primera sesión, o sea, había como una sensación de desolación, o sea, de como mucha sí, tristeza, mucha esto, ¿no? Mucha apatía, no, o sea, como tu mensaje era, no sé qué puedo hacer porque no me puedo mover, no tengo ganas de nada, estoy muy triste, tengo muchos sí, bucles mentales que no me permiten pensar con claridad, no me sí. apetece moverme porque me siento muy limitado, ¿no? Sí, es que Entonces, la limitación física llegó un mm, momento que lo único que me salvaba de estar en el bucle mental era el cuerpo. claro. Y cuando el cuerpo ya no podía hacer nada, pues ya no podía responder con actividad física, con deporte o con eso, y eso que venía haciendo mucho menos deporte, ¿no? Pero el día que eso, que tocaba moto, o el día que nadaba en la playa, o el día que... Pero Mm, todo eso paró en seco. Y mm, además, aún quedando un poco de verano mm.
que aprovechar. Entonces mm, ya mm, fue como, bueno, pues la gota que colma el vaso, porque en un primer momento el accidente me lo quise tomar con deportividad de, mm, bueno, venga, un mes y medio y me recupero, pero no, aún estoy ahora para recuperarme, o sea que mm, mm. Claro, claro, es esto, ¿no? Que como no, de repente estás en ese proceso de duelo, que en los procesos de duelo yo siempre como que recomiendo mucho también trabajar a nivel de cuerpo, ¿no? De buscar herramientas mm, que te permitan moverte, que te permita conectar con el placer, con disfrutar y que el deporte o el bailar o caminar o yo qué sé, mover, ¿no? El cuerpo. Pero claro, mm, tú ya estás ahí, estás diciendo, venga, pues empiezo a hacer mi deporte, ¿no? Para procesar ese duelo con tus cosas. Empiezo a hacer mi deporte, empiezo a moverme, hago mi moto, que es lo que más me apasiona, ¿no? Yo siempre digo, en un proceso de duelo, contactar con lo que te apasiona, ¿no? Y lo que te apasiona a ti era la moto. Y coges la sí. moto, ¡pum! Y accidente de moto. Y de repente, claro, Mm. todo lo que estabas utilizando como para salir de ahí, no puedes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué te pasó ahí? A nivel, todos los niveles. Pues que volví, o sea, volví al punto de partida en realidad, o sea, Mm, al punto de partida de volver a enfocar la atención ahí, porque como estaba en la mente, entonces la atención la puse toda en, mm. eh, fuera de mí eh, y en rememorar el pasado. Rememorar el pasado, ahí está, sí, sí, era como muy, ¿no? Estoy en rememorar el pasado, lo bueno del pasado, en echar mucho de menos el pasado, el proceso, demás, y en el foco, esto es muy importante lo que has dicho, ¿no? De poner el foco en, en ahí, ¿no? En fuera, en vez de en recuperarte tú. Era como que mucho, tu mente estaba muy en Sí, lo que sí, sí, podía haber pasado, no sé qué, y... mm, sí, sí, mm. sí. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cómo viste, cómo fue tu proceso durante las sesiones? Bueno, Eh, algo que me gustaría decirte, Mm, pues bueno, te lo dije a ti mm, en su momento y lo mm, digo aquí ahora, fue que cuando, pues eso, en ese medio de tal, pues en ese momento empecé a ver contenido tuyo. mm, Bueno, en ese momento exacto no, pero en algún momento empecé a ver contenido tuyo. ujú, Y, Y claro, hubo una publicación que me resonó y que hice mm, un comentario o te respondí a una historia o mm, que me tocó justo ahí, ¿no? mm, Entonces, tú cogiste y me respondiste con una pregunta, mm, que no mm, recuerdo la pregunta, pero me respondiste con un par de preguntas sobre eso. mm. Perdona Nada, tranquilo. que me está entrando una llamada. Y entonces, bueno, yo te respondí. Mm, Y luego cuando me propusiste hacerme una llamada ujú, y un rato y ver la y ver pues la situación que tenía si me podías ayudar. Entonces, bueno, eh, dije, pues vale, ¿por qué no? Porque bueno, yo siempre quise salir de la situación, sí, ya no salir, bueno, porque sentía que algo tenía que hacer y quería hacer sí. algo, pero y entonces, bueno, pues la verdad que me dejé llevar, me dejé llevar porque no, yo tampoco decía, bueno, pues si se me presenta, si la vida me lo presenta, pues voy a ver por dónde. Porque ya decidiendo a través de aquí, ya no. Mm, mm, Y la verdad que, bueno, pues me dejé llevar y porque vi que, pues eso, me llamaste y aunque me llamaste, pues para charlar un rato, 20 minutos o media hora, estuvimos charlando más de una hora, mm, pero una hora y te paraste realmente y vi que eso, que realmente, pues, eh, tenías, pues, interés en ayudar mm, y,
y lo percibí así y por eso seguí adelante. mm, No, porque vi que, bueno, que no era una simple llamada comercial, por así decirlo. mm, que te sentiste acogido de alguna forma, ¿no? Y escuchado. Me sentí a gusto, me sentí escuchado y bueno, y entonces dije yo, bueno, pues si se me ha presentado, pues Mm, voy a, voy a probarlo porque mm, ya he probado las cosas y mm, unas mejores que otras, pero el mm, caso es que estoy aquí. Entonces, mm. Claro, dices que probaste otras cosas. ¿Qué es lo que durante el proceso, qué es lo que viste o te has quedado como diferente de esas cosas que probaste a lo que has probado conmigo? pues a organizar más el, a colocar en el presente, porque otras cosas pues me ayudaron mucho con cosas del pasado, Mm, pero en el momento presente no terminaba de... Y eso, a, a poner las cosas en el momento presente, en la situación eh, de que sí, vale, una vez sabemos lo que pasó y cómo me siento y que eh, pues venga, avanza con esto eh, y vamos a empezar a ordenar eh, todo lo que está caótico. mm, mm, Y, y bueno, para mí, pues eso fue lo de que es más aquí y ahora, en presente, empezar a ordenar eh, en el presente, no lo de, pues eso, pensar en el futuro o en el pasado. mm, mm. Claro, esto es una cosa que yo ya te dije en la llamada, en esa llamada, ¿no? Yo siempre digo que mi servicio no es una terapia al uso de que estamos indagando en el pasado, en tu relación con tu familia, no sé qué. Yo creo que de tu familia hablamos poco. Además, sí que una sesión a lo mejor, pero toda esta problemática familiar, como para contextualizar, Muy pero ya poco. está, porque al final lo importante es cómo estás tú hoy, como tú dices, en el presente, e ir hacia adelante. Pero claro, el problema a veces es que cuando venís a las sesiones venís como muy enfocados en el pasado, en lo que pasó y en lo que podía haber pasado, y en el futuro lo que puede ser y lo que se puede dar. Pero por lo que dices, ¿no? Desconexión total de cómo estoy ahora y qué puedo hacer ahora. Entonces, Sí, ¿sientes que encontraste estructura ahí sí, en ese sentido? ir estructurando poco a poco el presente Mm, y darle forma a pues ideas que tenía o cosas que quería hacer mm, o que sentía que me podían ayudar de algún modo a, a pues a conseguir algo que yo quisiera mm, y por lo menos eh, y también pues eso, a profundizar en cierto conocimiento que quería eh, o que pensaba o sentía que me podía ayudar. Y el bloqueo que tenía de de que sí quería hacer esto o este tema, pero que no lo, al final no lo hacía. O si lo hacía un día y 10 no. Y luego lo volví a hacer otro día y otros 3 no. Y luego, mm, entonces fue como ir poniendo orden muy poco a poco primero en mm, una cosa, luego en la otra, mm, y que me hicieras de guía en las cosas que yo quería hacer, pero eh,
y que me gustó mucho que, pues eso, sobre ciertos temas que a mí me interesaban, tú tuvieras conocimiento como para, para decirme, yo te voy a hacer una guía para esto. mm, Y luego pues me dabas la información. Y luego también en momentos importantes y sobre todo de mucha carga emocional mm, eh, para mí, que me pusieras sentir el empujoncito detrás, que me mm, acompañaras, que te preguntara y me dieras, pues eso, la claridad de alguien que no lo ve en ese bucle emocional en ese momento que estás tan sensible y al mismo tiempo tan que no puedes levantar la vista, mm, eh, de hacerme pues darme una cierta claridad y o preguntarme ¿y qué crees que es eso? O por qué crees que es mm, eso, y y darme el empujón para atreverme eh, o para eso y no quedarme mm, pues eso, bloqueado por el miedo o por o por eso, por darle vueltas a la cabeza porque al final pues al haber estado así estaba muy desconectado de la intuición, de la sensación del cuerpo, de eso, decir, ¿qué te dice el cuerpo? ¿Qué te dice que sientes en el estómago mm, de, de esto? mm, Y mm. entonces bueno, tenía el estómago así, eh, Sí, encogido que no y podías ni comer, me muy, acuerdo. muy pocas veces comí. Y Mm, la mayor parte de los días solo comía una vez al día. mm. Sí, lo recuerdo bien. Sí, dirías que, claro, es que esto también para que lo sepa la gente que nos está escuchando, en mis procesos, además de las sesiones que hacemos cada cierto tiempo, hay un acompañamiento vía WhatsApp, que esto quiere decir que en momentos como estás contando, ¿no? De situaciones en las que te sentías como bloqueado o que estabas viviendo una situación con mucho estrés o mucha sobrecarga emocional, tú me podías contactar y entonces yo te respondía y desde ahí íbamos elaborando todo ese proceso que se te estaba dando a nivel emocional, ¿no? Además recuerdo que fue que coincidió también previo a Navidades, en Navidades, que suelen ser unas Sí, fechas muy, muy difíciles. Entonces, claro, es muy interesante que digas esto porque al final, en estos procesos, cuando tienes a una persona, ¿no? Que está detrás y te sientes como, yo lo que veo es que te sentiste como sostenido, ¿no? En situaciones complejas y pudiste obtener la claridad que a lo mejor estabas necesitando para tomar acción en determinadas situaciones. ¿Puede ser sí, esto? sí, 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 sí. Mm. ¿Y qué te has llevado de todo esto a día de hoy? ¿Qué es lo que has integrado de todo ese proceso que has vivido en las sesiones? Pues bueno, a día de hoy lo que he integrado es la estructura de empezar pues los días de otra manera, de poco a poco con las prácticas que íbamos incorporando he Mm, vuelto al cuerpo mm. y, y aunque físicamente no estoy bien porque la lesión sigue ahí, Bueno, es que eh, estás lesionado. sí, la lesión sigue ahí y no me permite hacer todo lo que me gustaría hacer. Mm. eh, Sin embargo, pues eso, he empezado a hacer lo que sí Lo podía que hacer. sí. Claro, claro, Lo que- cambiando, ¿no? El foco, porque antes estabas muy en, es que no puedo, es que no, es que en la limitación y ahora te has dado sí, sí, cuenta que hay una parte que sí puedes hacer y es eso lo que haces. Aquí sí que me gustaría también como resaltar que además aparte de que yo no estoy tanto en el pasado, en la terapia del pasado y demás, hago como una especie de coaching. Por eso está diciendo Isaac que trabajamos mucho en la estructura y en un plan y en un ofrecer recursos de determinadas temáticas, ¿no? Porque hablábamos mucho de mentalidad, de física cuántica, de todo esto
sí, que le fuimos incorporando sí, en su proceso, ¿no? Y eso fue muy interesante porque al final era algo que a ti te interesaba mucho y que lo pudiste incorporar y que yo te lo fui incorporando a modo de una especie de plan, ¿no? Para poder conseguir un determinado objetivo, que esto no es un psicólogo no lo hace así, ¿no? Un psicólogo va un poco más a otras cosas. Entonces, ese es el power, ¿no? Esa es la mezcla que vimos, que tú sí. consideras que sí. O sea, que dentro de lo que yo, pues tanto de las ideas que yo tenía o de cómo soy yo y de con las cosas que yo pues estoy digamos interesado o las cosas que me gustan o las cosas que a mí me resuenan o que pues supiste pues cogerlas para colocármelas y que yo las utilizara y y que pudiera pues eso usarlas como herramientas y que a lo mejor para otra persona son otras cosas totalmente diferentes, pero Claro. que sí cumplen, pero que sí que puedes coger y Mm, pues usarlas. A mí en ese caso era todo ese tema de física cuántica mm, que me interesa mucho y que bueno, es lo que se pudiera pues utilizar dentro de las sesiones esas herramientas, pues a mí me funcionó. claro, claro, es que lo que te decía en la llamada primera, ¿no? Que para mí es muy importante que el proceso esté focalizado en la persona. Es decir, que yo veo cuáles son tus intereses, cuáles son tu discurso mental, cuál es tu paradigma mental, ¿no? Porque tú, por ejemplo, me traías un paradigma muy de física cuántica, de mentalidad, de todo esto. Pero yo hoy, por ejemplo, he hablado con una persona que su paradigma mental está muy en la espiritualidad, en el Reiki, en los registros akáshicos, en los ancestros, todo esto. Entonces, al final, si yo utilizo la física cuántica con una persona que está, pues no le va a llegar igual, ¿no? Entonces, No, no, claro. creo que es muy interesante esto que traes porque, y quiero como resaltar esto, ¿no? Que en cada persona es muy importante que poder volcar y utilizar todas esas herramientas, esos intereses que a ti porque te va a servir en realidad y te va a motivar más, ¿no? Porque al final es algo nuevo también que no conoces y que te pueda impulsar. Mm. Qué interesante esto. Gracias por traerlo porque es cierto que no todo el mundo, no a todo el mundo no lo hago igual. O sea, yo no utilizo la física Ya, cuántica para todo el mundo, yo no utilizo la ya. mentalidad para todo el mundo. Yo voy viendo un poco por dónde se mueve, cuál es su paradigma mental y dentro de lo que es el sistema holístico, ¿no? De la espiritualidad, la mentalidad, el cuerpo y todo esto. Genial. Pues muchas gracias, Isaac. Y me viene la última pregunta ya y es, ¿cómo estás ahora? Pues ahora estoy bien, la verdad. Estoy, bueno, los días ahora son de otra manera. Mm, eh, aprovecho mucho mejor el tiempo. mm, No se me pasa tanto el día y dices otro día en la nada. sí. ¿Consigues controlar esos bucles de pensamiento? Sí, los controlo mejor. Vale, eso es importante. Los controlo mejor y bueno, que sí que tengo momentos que eh, me puedo acordar de ciertas cosas o me puede, pues eso, tocar algo que me toca la sensibilidad Mm, y emociones, pero bueno, tengo ciertos recursos para eh, recolocarme rápido y no eso. entrar en, en, en deriva.
Ahí está, ahí está. Y llevaba mucho tiempo así. Es que llevabas mucho tiempo, llevabas casi un año en un estado como muy de parálisis, de limitación, de bucle mental, físicamente muy apagado y de repente, o sea, creo que con este, yo por lo que sentí, al que tú, o sea, es que además te lo dije, ¿no? La última sesión que te veía con una energía, con una Sí, bueno, es que se percibe todo eso, ¿no? Al final, porque luego malos días vamos a seguir teniendo, problemas vamos a seguir teniendo. sí, sí, Vamos a seguir viviendo en la incertidumbre, vamos a seguir viviendo con anhelos y con malestar y con ansiedad, todo eso va a estar. Pero para mí el objetivo cuando venís a sesión es que consigáis esos recursos que os permitan lo que acabas de decir, recolocarte antes y poder continuar con tu vida, continuar con tu cuerpo, con tu trabajo, con tu casa, con todo, ¿no? sí, 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 adaptar todo eso de vuelta a, a cómo, a cómo estaba. Bueno, también me animaste a, a seguir y a hacer ciertas cosas eh, que, que eso, que al final pues van sumando y bueno, la verdad que bueno, pues los días son mejores. Estoy haciendo haciendo vida, diría, normal. O sea, Es que no es... esto ya es mucho decir, ¿eh? Porque si veis, o sea, de cómo estabas a cómo, ¿no? De no salir de la cama, de no quiero ni moverme, de no me apetece nada, de, ¿no? Sí, estoy haciendo vida normal y si algún día, digamos, hago menos que otros anteriores, Mm, pues tengo esa sensación de, ostras, hoy no aproveché bien el día, hoy no, Menos exigencia, ¿no? También, que había una parte ahí de mucha sí, exigencia. había mucha exigencia en el sentido de como no hacía nada y Mm, nada salía bien y nada eh, funcionaba, pues entonces, pues claro, había la exigencia, pero una exigencia negativa, no una claro, exigencia de, eso es. oye, no es la exigencia de, puedo hacer un poquito más o puedo hacerlo un poquito mejor, no, era una exigencia autodestructiva de decir, mira, mira esto, mira lo otro, qué mal has hecho esto, Mm, no, porque no haces nada, todo te va a salir mal así, porque todo te... mm, Bueno, ese tipo de autodiscurso, autosabotaje, mm, Limitante y paralizante sí, total, ¿no? sí, sí, Pues qué bien, Isaac. Es que yo me alegro un montón, de verdad te lo digo, porque es que de cómo llegaste a cómo a día de hoy, ¿no? De que me cuentes de que sigues haciendo tu deporte, que tienes energía, de que, ¿no? Estás con tu proyecto, con tus cosas, pues es que sí. es una maravilla. Entonces, vamos, yo estoy súper contenta y súper agradecida. Ha sido un verdadero honor y orgullo el haberte acompañado, la verdad. Y sobre todo en este poquito tiempo, ¿no? Que se haya dado esta... Y esto, mira, fíjate, yo no sé si tú estás en el Club Power, pero el otro día bueno, pues mandé un audio, porque ahí mando pequeños audios tipo mini podcast, sabes tú que yo Ajá. los audios los Sí, mando así, mira. Y entonces hablaba un poco de cómo cuando tú vienes a un proceso, tienes que estar abierto a la transformación. Tienes que tener como un compromiso interno de que quieres cambiar algo y salir de donde estás. Y eso yo lo vi en ti. Hay otras personas que no, que vienen a sesión y que y se van a mitad o no están tan abiertos, pero tú había un punto en el que, aunque estabas mal, o sea, estabas mal, cualquier cosa que yo te decía, enseguida la aplicabas y enseguida veíamos que te funcionaba. ¿Por qué? Porque estabas abierto y estabas con la intención, sí, esa y a veces, intención de mejora. por ejemplo, me decías, no, haz movimiento cuando te levantes en la cama, empieza Mm, con un movimiento ligero de estiramientos. Pues mm, había muchos días que no lo hacía. Eh, ujú.
pero había unos pocos que sí. mm, Entonces, no lo hacía, a veces no porque no quisiera hacerlo, sino porque a veces me dolía tanto el brazo o así claro. que ya no lo hago porque no me apetece así hacerlo así. Y había Mm, otras veces que sí. Y había veces que incluso lo hacía y me cansaba muchísimo. Y decía, joder, he hecho dos mierdas aquí y mm, estoy que parece que ya no puedo mm, más. mm, Eh, pero aunque fuera un poquito, decía, bueno, mm, aunque sea un poquito, aunque sea un mm, poquito, aunque sea un, no, aunque no sea todos los días. mm, Pero bueno, a mí, o sea, también esto es algo que alguien me dijo una vez que, eh, y esto lo digo porque si no quieres, o sea, si tú no quieres absolutamente nada, no va a haber ni terapeuta, ni libro, nada. ni nada externo que te vaya a Mm, sacar de ahí. O sea, al final el poder tiene que estar en ti y no cederlo a nadie seguro. porque nadie te va, o sea, nadie te lo va, si es algo que está dentro de ti, es algo que Te sí, va a volver. alguien te puede ayudar, alguien te puede apoyar, alguien te Mm, puede guiar, pero nadie lo va a hacer por ti. total. Totalmente, totalmente. Y tiene que ser porque eh, puede ser que en un momento determinado alguien te eche una mano y digas, wow, pues menos mal que esta persona me ha ayudado. O Mm, no, todos mm, tenemos momentos, ¿sí? Y mm, todos a veces queremos la ayuda, ¿no? Porque siempre, pues eso, eh, cuatro manos pueden más que dos. mm. Pero, pero que esas manos están ahí para ayudarte, no para que tú saques las tuyas. Claro, claro, mira, es que esto me viene como algo muy visual, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tú te caes en un hoyo, ¿no? Y viene una persona y te pone las manos, ¿vale? Es muy diferente que te ponga las manos y tú te apoyes en ella para levantarte a que esa persona te saque de ahí. ¿Qué Sí, pasa? Que cuando te saca de ahí, cada vez que te caigas, vas a pensar que vas a necesitar a alguien que te saque. Sin embargo, si alguien te pone las manos así sin más y tú con tu fuerza te apoyas simplemente, pero y con tu fuerza sales, ahí sabes que tienes tú tu propio poder interior y que habrá una persona que en momentos muy difíciles, te va a poner las manos para que, y más que nada, es para que tú sientas que no estás solo ahí, que te puedas sentir acompañado en ese me impulso, pero el impulso lo haces tú. Entonces, para mí estos procesos tienen mucho que ver con que podáis contactar con ese poder interior de sacar la fuerza, la capacidad y la energía y el poder de salir de esa situación para que la próxima vez que te suceda, tú sabes sí, que eres capaz. y de recordarte de dónde lo tienes o que lo tení, o que es algo que está Mm, mm, eh, que está en uno. Pero siempre eso tiene que ser eh, de algo que no es, ala, yo me entrego aquí a lo que sea y a mí que me tal, porque eso, lo único todo lo que sea que tú sea para tú entregarte a algo y que a mí que me hagan y yo tal, mm. todo eso, mm, No no, funciona. no, no. No funciona. No, no. Tiene que haber una intención y una apertura O a sea, trabajar. necesitas que te devuelvan el poder a ti y el control a ti, Eso pero es. no tú cederlo a algo exterior para Mm, que sea algo exterior. No, eso claro. no. Mm. Todo lo que sea que te digan que va así, eh, no, Sí, no no funciona así. funciona, a la larga no funciona. De hecho, por eso mis procesos son tan cortos, sí, o sea, sí son cortos, es psicoterapia breve, pero, y no es solo psicoterapia, es más cosas, pero por eso yo los hago así de cortos para que podáis ver que en un espacio no hace falta estar un año de terapia para poder conseguir ciertos recursos y que además
eso limita o sea, tu relación conmigo. O sea, es decir, tú ya, si tú empiezas un proceso conmigo sabiendo que va a terminar y que yo ya no voy a estar, tú te vas a comprometer para aprender más rápido. Sin embargo, si el proceso es, vamos a ver cuántas sesiones, es que Maggie siempre va a estar. Y Maggie siempre va a estar. No, claro, y no, y quiero decir que es decir, yo sí tengo esto aquí, pues no sé, creo que al final, si es algo a lo que vas a estar permanentemente Mm, eh, mm, enganchado, no sé, es como cuando empiezas a andar en bicicleta mm. y no te quitan las rueditas. Claro, igual, sí, Y igual. cuando las quitan, te van poniendo la mano detrás. Mm, Si, si vas a andar siempre con las rueditas, ok, vale, pues si puedes andar así siempre y tal, vale, pero quiero decir, nunca vas a andar 100% por tu no cuenta. vas a ir más lento, ¿no? Porque con las ruedas vas más lento y Sí, no tan, ¿no? sí, sí, no, vas a tener esa libertad de movimiento, claro. Claro. Pero bueno, o sea, cuando alguien, o sea, si y yo he tenido momentos de no, de no, de no y de no, Mm, y cuando estás de no, es no, por mucho que tal. mm. Eh, pero claro, ahí o llega un momento en que dices, bueno, tiene que ser que sí, o ya solo te queda. Claro, es que cuando estás abajo, ya solo te queda subir para arriba. Entonces, claro. Pues nada, Isaac, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Por Muy bien. último, ¿qué le dirías a todas las personas que vayan a ver esto, que estén viéndolo y que lo van a ver porque lo voy a dejar grabado? Me han pedido ya gente que no iba a poder estar y que por favor lo deje grabado. ¿Qué les dirías a estas personas que nos están viendo? Pues además de lo que he dicho, de que siempre conserven ellos su poder Sí. de, de eso, que, el- que se dejen, o sea, que se dejen, no, mejor dicho, que si algo eh, a mí me llegó de esa manera de que, bueno, pues si viene a mí, pues Mm, voy a, voy a probarlo. Yo creo que esto es algo mucho de que si conectas con la persona sí. y te sientes a gusto con la persona, Mm, entonces eh, eh, puede funcionar. Entonces, en ese sentido, que, que dejen ver si, o que se dejen ver o escuchar para ver si eso se da. Y si lo mm, sienten, pues, mm. pues adelante. Si es algo que, no sé, a mí si me hubieran planteado eh, historias que no sé ahora poner un ejemplo, pero bueno, hay Mm, historias que sé que no van conmigo, pues, o donde no me siento mm, a gusto o me traten de imponer algo, por mm, ejemplo, mm. eh, pues No lo no, hubieras. no lo Mm. era. Contratado, ¿no? Sí, o sea, como que les animas, ¿no? A poder abrirse, a encontrar una persona que les pueda, con la que conecten, ¿no? Esto yo siempre lo digo también, que cuando estás en un proceso así difícil, que puedas encontrar con una persona con la que conectes y que puedas vincular bien, que te sientas cómodo, que haya, no feeling, pero que sí que por lo menos te sientas seguro, porque para mí es muy importante que os sintáis seguros, que sintáis que el espacio os acompaña y que estás como en casa, digamos, ¿no? De poder Exacto, abrirte y poder ahí, ¿vale? exacto. Y ese es el primer paso, o sea, el Mm, que te sientas así, que te sientas a gusto, que te sientas que puedes abrirte y confiar. Entonces, que yo eso es, aparte de que conserven siempre su poder, que no sea algo que lo tengan que dar,
mm, sino que, que recuperar o que conservar, mm. pues es eso, que sientan, que puedan sentir eso, el estar a gusto y sentir confianza de que decir, vale, este espacio aquí, pues puedo, puedo ser vulnerable. Puedo ser vulnerable, esto es muy interesante, ¿eh? Puedo ser yo, ¿no? Puedo ser yo en mi esencia y tal y como estoy ahora en este momento. Pues qué bien, Sí, muchas gracias, Isaac. Y última preguntísima, ¿recomendarías mis servicios a las personas que lo estén dudando? sí, claro. Ok, pues No, muchas gracias. no puedo decir que no. Pues muchísimas gracias, Isaac, por estar aquí, por atreverte, me alegro muchísimo de tu transformación vamos, sé que esa lesión va a ir a mejor, seguro, enseguida. Sí, va lenta, pero bueno. Bueno, pero va bien, sí. Y nada, pues lo dejamos. Sí, dime. Si hubiera mejorado más, estaría mejor, pero Claro, es que las limitaciones físicas son bastante complejas. Entonces, esa era la dificultad real que tú tenías en tu proceso, fíjate, porque tú pensabas que era el duelo, la separación, y sí, pero era la última limitación que te estaba bloqueando tanto era lo físico. sí, porque estaba, pues eso, desconectado del cuerpo, Mm, también por haber entrado en el bucle mental sí, sí. y el cuerpo ya no liberaba, ya no valía de herramienta para liberar. Claro, pero bueno, Entonces, ahora ya estás poco a poco, paso a paso y estás en ello, ¿no? tuve que aprender a liberar desde la mente, no Mm, solamente desde... desde el cuerpo, claro. Claro, por eso es tan importante, ¿no? Me estoy quedando sin luz, pues no lo, bueno, esta como mirada integral, ¿no? Que te das cuenta de que siempre pensamos que solo vamos a poder descargar a través del cuerpo y por eso, y si dejas de hacer deporte y no sé qué, pues ya, pero hay una parte también de descarga mental y de descarga emocional que a veces no conectamos con ello, ¿no? Incluso de conexión espiritual o energética, ¿no? Esto que te hacías de los baños en el mar, de salir a caminar, de todo esto que parece que no, pero es una conexión energética y espiritual muy grande, la conexión con la naturaleza, un recurso Sí, muy potente. sí, sí, sí. Qué suerte tienes de vivir por allí y darte tus bañitos todo el año. Qué envidia. Bueno, están fríos, ¿eh? Podría, Bueno, pero eso, mira, eso te ha ayudado también a trabajar la incomodidad, seguro. podría tomármelos mejor en Málaga, pero Bueno, ya llega el calorcito, ya te los tomas seguro con más gustito. Pues nada, lo dejamos ya, porque me estoy quedando sin luz y por no levantarme. Muchísimas gracias, Isaac, de verdad, un verdadero placer. Primero, acompañarte en el proceso y luego decirte que lo que sí que me gustaría transmitir aquí es lo agradecida yo que estoy de los vínculos que se generan en estos espacios míos. O sea, que las personas con las que trabajo y que venís, al final se genera como un vínculo bonito, ¿no? Que seguimos mandándonos memes, seguimos mandándonos vídeos, ¿no? Me siguen mandando vídeos y me hace mucha ilusión y sí, me yo también gusta. creo que, además eso también fue un poco porque yo, pues en algún momento, de alguna manera más consciente o más consciente o menos inconsciente, pensé que o sentí que dije que no sé si, Uy, no sé si si estoy hoy. me, eh, al Ay, principio, ¿no? perdón. No sé si Sí. me ayuda o no me ayudará, pero si de alguna manera eh, yo para la otra persona también soy un poco como un reto, Mm, o porque yo lo veo difícil mm, o si de alguna manera con lo que yo también estoy pasando, de alguna manera, soy capaz de motivar a la otra persona
y para que, pues eso, para que se vuelque más o para que mm, eh, o para que intente también, pues eso, eh, profundizar en los temas que a mí me ayudan, mm. pues, pues creo que a mí que vamos a salir todos beneficiados o que Sí, a mí claro, me va a total. ayudar. Total, es que Y esto al final es un intercambio. sí, Es un intercambio total, porque cuando para mí cuando una persona viene a mis procesos, hay un compromiso también por mi parte de que esa transformación se dé. Es cierto que el poder lo tienes tú, y la intención es tuya y el trabajo es tuyo, pero yo voy a dar todo lo posible y todo lo mejor de mí y todos mis recursos y mis herramientas para que eso se dé. Y hay un compromiso muy fuerte. Y de ese compromiso después es desde donde nacen esos vínculos, ¿no? Yo cuando termináis hay personas que no sé nada en tiempo y a los 6 meses escribo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es de tu sí, vida? Cuéntame. sí, 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 yo sentí esa implicación eh, de no, pues de no ser una cosa más o de no ser uno más o de fuera de lo que fuera la Mm, sesión mm, programada, pues mm, mm. ah, el resto del tiempo ya no existe, ¿sabes? Claro, no, 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 es que no, no es para nada así, y sois muchos, ¿no? Pero para mí es importante, porque al final yo lo que pretendo también es esto, ¿no? Que sintáis mi presencia durante el proceso. Al final es un trabajo en equipo, para mí mi idea es que sintáis que es un trabajo en equipo y esto que dices, ¿no? De una sesión a otra y ya nos veremos, y no es eso, no es eso, el reencontrarte no es eso. Sí, sí, sí. No, y tampoco es solamente repasar lo de la sesión anterior, Claro. ni, Mm, sino que se mm. va progresando con lo que sucede en el medio también. Claro, es que es esto, ¿no? El acompañamiento del medio que sirve como también de, bueno, de reciclar, de retomar, de seguir elaborando cosas, ¿no? Es cuando a lo mejor entre sesiones tú me mandabas un audio, mira, es que se me olvidó contarte esto, o es que me he quedado pensando en esto y podíamos seguir, ¿no? A lo mejor no el mismo día, pero al día siguiente. Entonces, eso también hace que el proceso vaya más rápido. Así que Sí. nada, pues nada, Isaac, ahora sí que lo dejamos, que sé que te tienes que ir. Muchísimas gracias de nuevo, un verdadero placer. Y nada, vamos a seguir en contacto. Muy bien, pues claro que sí. Claro, ¿vale? Que te deseo todo lo mejor, que te veo súper poderoso. Y, y nada, es que si quieres añadir algo más, Creo que no, creo que ahora está todo bien. vale, genial. Pues bueno, espera, voy a dejar aquí, a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿te parece? Sí, Dejamos sí. ahí un minutito. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Isaac o me queréis hacer alguna preguntita a mí? Los que estáis ahora, qué luz más fea. A ver, bueno, pues parece que no. Pues nada, ya lo dejamos aquí. Que Ok, muchísimas gracias, Isaac. Estamos en contacto. Para los demás, nos vemos el sábado. Que el sábado, muchas gracias por explicar tu experiencia, Isaac. Muchas gracias, Ana. Sí, muchísimas gracias porque no todo el mundo se atreve, ¿eh? No todo el mundo se atreve aquí a contar cara a cara delante de la gente su experiencia y yo te lo agradezco enormemente. Y forma parte de las nuevas situaciones que hay que superar. sí, claro, de los nuevos retos, ¿no? Internos. Qué Sí, bien. porque esto tampoco lo hubiera hecho antes, aún sin estar pasando por un mal momento. Fíjate, qué bien. Pues mira, nuevas experiencias te ha traído reencontrarte y nuevas aperturas. Así que genial. Pues si quieres volver otro día y seguimos charlando sobre algún tema, pues también podemos hacerlo si quieres. Venga, Bueno, hola. Isaac,
lo vemos, podemos hacer algo así. Lo hacemos así Vale, un poco más dinámico, ¿vale? vale, gracias. Genial. Bueno, pues nada, el sábado vamos a hablar de, el otro día os dejé en las stories un tema sobre hombres y mujeres. Muchas gracias, Isaac, muchísimas gracias. Sobre la diferencia, ¿no? Un mensaje que me llegó de un chico que hablaba de la fuerza de las mujeres para determinadas situaciones, lo vamos a tratar el sábado, ¿vale? El sábado vamos a hablar de cómo, esto que supuestamente se dice, ¿no? Que las mujeres tenemos como una fuerza, una capacidad diferente a la de los hombres. Bueno, vamos a abrir melón y y vamos a hablar de eso el sábado por la tarde a las 6:30. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Isaac por este ratito. Ha sido un verdadero placer. Espero, si tenéis alguna duda, algo que me queráis comentar o preguntar por privado, sin ningún problema. Y nada, pues ya sabéis, si estáis en un momento de crisis o algún momento, un duelo, alguna situación compleja, ya habéis visto, ya os ha contado Isaac cuál es mi forma de trabajar, cómo son mis sesiones. Y si tienes alguna duda o quieres hacer esa llamada de vinculación como la que hice con Isaac, me escribes por privado y hablamos, ¿ok? Que tengáis muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Que tengáis una tarde, una noche, un día, una mañana, no sé cuándo me vais a ver, muy poderosa y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Adiós. Adiós.